Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura, de morning meeting en este lunes, en este caso 7 de mayo. Por favor, confirmadme que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con un breve análisis sobre todo técnico, en el aspecto, pues de los principales selectivos europeos, así como principales activos. Luego, pues pasaremos a una introducción un poco, pues haciendo, en este caso, hincapié en la situación macro global que puede afectar a renta variable. Y luego terminamos también de ver determinados activos, sobre todo ya más ligados a divisas y commodities. Como siempre, vamos a comenzar con el selectivo alemán. Bueno, como habéis podido ver, tenemos esa tendencia alcista de corto plazo. Fijaros cómo prácticamente, pues se engloba, empezamos con los mínimos que alcanzamos, en este caso finales de marzo, y a partir de ahí, pues hemos visto una escala alcista, seguida también evidentemente de correcciones, pero lo cual nos ha llevado a aproximarnos muy cercanamente a los 13.000 puntos en el caso del selectivo alemán, ¿de acuerdo? Concretamente, centrándonos ya en un horizonte de más corto plazo, pasando a valorar la jornada de hoy. Prácticamente en Wall Street tuvimos el viernes un cierre positivo, por tanto, pues es de esperar que un poquito en línea también con los resultados empresariales y con los acontecimientos macroeconómicos que estamos viendo, veamos continuidad en las alzas, ¿de acuerdo? Continuidad en la senda alcista que estamos siguiendo ya en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Fijaros en este caso cómo nos centramos ya, fijaros en un poquito más de corto plazo. Vemos que nos encontramos ahora mismo con una zona de resistencia relevante, resistencia que ha estado actuando prácticamente, fijaros, desde la zona de máximos que alcanzamos ya finales en este caso del año pasado, ¿no? Actuó como zona de soporte en repetidas ocasiones. Ahora nos encontramos con una situación en este caso, de resistencia. El primer ataque que hemos visto parece ser que no ha sido suficiente para poder sobrepasar estos niveles, por tanto, podríamos ver quizás algún retesteo, como vimos en este caso la semana pasada, pero definitivamente estoy seguro de que vamos a ver esa ruptura y adentrarnos otra vez en el rango, en este caso, de los 13.000 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, si queréis para la jornada de hoy, daros un margen de tiempo, que veamos una claridad de la ruptura, ¿de acuerdo? Puede ser que volvamos a ver alguna pequeña corrección, pero de cara a la semana es muy probable que, si los resultados empresariales se continúan acompañando, veamos en este caso una posibilidad de adentrarnos ya en el rango más próximo de los 12.900 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, sería una buena oportunidad para continuar con las posiciones largas en el selectivo alemán. Si queréis también trabajar con estos loss, utilizar en este caso, un punto, si veamos alguna vuelta relevante, evidentemente una zona sensata para ponerlo sería o bien en torno a los 12.720 o bien ya buscar la zona de los 12.600 como una zona que, si perdemos, podríamos ver otra vez ataques a las zonas de mínimos en torno a los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, sería un punto relevante para, en cualquier caso, pues tener en cuenta que no volvamos a esa zona que ha actuado en repetidas ocasiones en este caso estos últimos meses, como zona de resistencia, que finalmente lográbamos romper, además de una manera clara, y es lo que vamos a encontrar ahora con el segundo tramo, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que la zona más sensata sería en torno a los 12.588 para establecer un posible stop loss, ¿de acuerdo? En España, fijaros, un comportamiento bastante similar, es lo que vamos a encontrar a lo largo de Europa en términos generales. Tras hacer mínimos meses atrás, pues hemos visto cómo recuperábamos, en este caso, la zona de los 10.000 puntos, nos encontramos en los 10.100 y lo mismo, vemos un rango lateral que engloba el periodo prácticamente desde que nos empezamos ya a adentrar en torno a mediados del año pasado, un rango lateral que alguna vez pues hemos aproximado a esa parte, digamos, al tramo más alto del canal, que se comprendía entre los 10.500 y los 10.000, prácticamente los 10.100. Ahora mismo nos volvemos a adentrar en dicho canal, en este caso queda bastante claro, ¿no?, la ruptura ya de esa zona de resistencia que había actuado
los inicios del canal como zona de soporte, y lo que nos encontramos ahora es una búsqueda en un primer momento de los más sensatos en torno al rango de los 10.270, 10.300 puntos, para luego atacar los 10.500, ¿de acuerdo? El objetivo, en cualquier caso, es buscar el tramo alto del canal. Sí que es verdad que muy probable que veamos alguna corrección, de acuerdo, pues al nivel intermedio, pues en torno a los 10.200, 10.200, perdón, 10.270, 10.250 puntos. Es muy probable que podamos ver alguna corrección para la jornada y lo mismo, posiciones largas, ¿de acuerdo? A pesar de que podamos ver algún leve movimiento correctivo, la tendencia es clara, por tanto, posiciones largas, operamos a favor de tendencia. En Inglaterra tenemos festivo hoy, por lo tanto, bueno, pues tenemos en este caso la jornada parada. Y en este caso, bueno, pues fijaros también un poquito en línea con lo que estábamos comentando en el resto de activos. Una tendencia alcista más clara todavía si cabe. Tenemos ese rango lateral muy próximos al tramo alto del canal. Estar muy pendientes si no llegamos a sobrepasar los 7.000, en este caso 550 puntos aproximadamente. Podríamos ver alguna leve corrección, pero en cualquier caso es muy probable que vayamos en las próximas jornadas, ya de cara quizás a la semana que viene, sí que veamos atacar la zona de máximos de 7.670 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, al igual que sucede en estos selectivos, posiciones largas también, ¿de acuerdo? Zona relevante para establecer un stop, bueno, pues para aquellos que quieran ajustarlo más, 7.440 sería un buen rango, pero sobre todo lo más claro sería perder la parte baja del canal, ¿de acuerdo? Sería una zona muy relevante. Pero bueno, ya digamos que por el rango medio podríamos plantearnos en este caso también los 7.400 prácticamente, una zona de esto lo que si perdiéramos ya podríamos ver búsquedas del tramo bajo del canal, bastante improbable por el momento. En Francia más de lo mismo, en este caso los tramos más laterales no han sido tan sostenibles, hemos visto en este caso incluso más ataques a la zona de máximos de manera constante, por tanto, bueno, pues lo que barajamos ahora, fijaros cómo hay una pequeña corrección en este caso de la semana pasada, ¿no? Pero buscar la zona de los 5.530 sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Sería atacar esa zona de máximos para, bueno, pues en este caso una vez atacada sí que plantearnos si vemos una ruptura o si vemos alguna leve corrección como estábamos viendo la jornada pasada, ¿no? De todos es el que mejor comportamiento presenta, por tanto en este caso, bueno, pues si queréis aprovechar hasta la zona de máximos, una vez ahí fijamos si queréis la zona de máximos incluso como zona de stop loss, pues si damos alguna leve corrección, pero bueno, es probable que una vez ataquemos los máximos corrija algo el índice, una corrección sensata y normal, pero nos encontremos o continuemos con esa tendencia de corto, puede pasarse en medio plazo alcista, ¿de acuerdo? Me preguntáis por stops en España. Lo mismo, una zona buena para colocar el stop loss, fijaros, sería una vuelta a los 9.850-70 puntos, ¿de acuerdo? Daos cuenta que hemos pasado el tramo alto, en este caso estamos adentrándonos en el tramo bajo del canal, o sea, lo que había sido una resistencia la hemos roto. Si viéramos perder los 9.850-70 puntos, pues sería una zona para abandonar, porque podríamos hablar otra vez de buscar, en este caso en un primer momento los 9.630 y en un segundo momento los 9.200. Improbable, pero bueno, para mayor tranquilidad, zona óptima, pues 9.890, 80 puntos nos puede valer la zona de stop loss. En Italia también, fijaros, muy próximo la zona de máximos, 23.900, comportamiento muy positivo del selectivo italiano, ruptura de los rangos laterales, mantenemos las posiciones largas, es probable que veamos alguna corrección, normal, pero bueno, en este caso concretamente mantenernos a favor de tendencia lo más sensato, ¿de acuerdo? Parece ser que hay o esperaos quizás a que se confirme la ruptura del rango de los 23.900 puntos de una manera más clara, para tomar posiciones largas en línea pues con la tendencia que vamos siguiendo, ¿de acuerdo? Por último, el Eurostoxx, siempre para hacer un barrido general de lo que está sucediendo en general en Europa. Fijaros cómo, bueno, a diferencia de Francia o Italia, como estamos viendo, incluso en este caso Reino Unido, va más en línea con el selectivo alemán, incluso con el IBEX, ¿no? No todavía queda lejos de la zona de máximos,
nos adentramos todavía de ese primer canal lateral, llegando muy próximo al tramo alto. Luego tendríamos que encontrarnos frente a un segundo canal lateral, o digamos, o bien valoramos que nos encontramos en la parte intermedia de un canal lateral que engloba en este caso la zona de los 3.600 con un mínimo de zona baja del canal de los 3.350 aproximadamente. En este caso nos encontraríamos en ese tramo muy próximo al tramo medio del canal, o si valoramos dos canales estaríamos llegando al tramo alto del primer canal, ¿de acuerdo? Por tanto, tomándolo en un aspecto más global, lo que vemos es una tendencia de corto plazo, adentrándonos en la parte media del canal, posible podamos ver alguna leve corrección, pero bueno, sobre todo, primero vamos a atacar la zona de los 3.520, ese es el primer objetivo. Una vez superado ya buscaríamos la zona de los 3.600 aproximadamente, ¿de acuerdo? Relevante si queréis en este caso lo mismo, aguantar hasta que veamos una consolidación en la ruptura de este rango para aprovechar los largos hasta los 3.620 sería bastante sensato, ¿de acuerdo? Y lo mismo, zona de stop loss, fijaros, una zona muy relevante podría ser en este caso los 3.440 o incluso los 3.420 para colocar nuestra zona de stop loss, ¿de acuerdo? Estaríamos perdiendo esa tendencia alcista de corto plazo. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito en este caso lo que es la introducción macroeconómica, ¿vale? Hacer un pequeño barrido, en este caso a los acontecimientos más relevantes. Un inciso porque me estáis preguntando en el caso, me estáis hablando de que el índice italiano ya ha pasado los máximos históricos. Me preguntáis si la referencia del CFD. En este caso nosotros referenciamos al futuro, ¿de acuerdo? No al contado. Por tanto, los que soléis consultar los contados de cualquier índice, tened en cuenta que el contado no cotiza en ninguna cámara, ¿de acuerdo? Se valora a través del futuro, que es un precio real, un precio de cotización real con una cámara de compensación, ¿de acuerdo? Se puede consultar a través de Eurex, ¿vale? Para que lo sepáis. Por eso siempre hay divergencias entre el precio de cualquier futuro, sea el italiano o cualquier sea, del futuro o del contado. Si lo que queréis saber es la ruptura de máximos concretamente en el italiano, una vez que se consolide esa ruptura, evidentemente es continuar con las posiciones largas, ¿de acuerdo? A favor de tendencia, siempre operando a favor de tendencia. Si queréis denotar en este caso más solidez esa ruptura, aguantaros hasta, pues, a lo mejor una diferencia en este caso de un 2% en torno a esa crecida para confirmar que la ruptura de resistencias se produce de una manera fehaciente, ¿de acuerdo? Volviendo en este caso a la zona, lo que es la introducción macro, bueno, pues sobre todo lo que nos estamos centrando estas semanas, como bien sabéis, es en los datos empresariales y también un poco, bueno, pues las tensiones que continúan entre Estados Unidos y China y los bancos centrales. En el aspecto empresarial, positivo de manera general, sobre todo en Estados Unidos, aumento de los beneficios netos, reducciones de deuda, impulsado también, en este caso muy importante, por la ayuda que ha hecho Trump con esa reducción del tipo de impositivo. Veremos qué impacto tiene de cara a medio y largo plazo en el país, en este caso estadounidense. Y luego también en el aspecto de los bancos centrales, sobre todo destacar, la Reserva Federal lo tiene más claro, no sabemos si sean 2 o 3 en este caso las subidas de tipos que le quedan por realizar. En este caso, sobre todo se aboga más por 2 subidas, pero siempre en este caso podríamos encontrar una tercera también, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos ya una política, una retirada de estímulos en Estados Unidos frente a Inglaterra y en este caso el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, que no consideran oportuno o estiman que haya llegado el momento de modificar la política económica. Los datos de inflación en Europa están lejos del 2%, lo más próximo es Alemania con 1,6%, y en Inglaterra, a pesar de estar la inflación por encima del 2%, lo que les sucede es que ven una ralentización del crecimiento, sobre todo en este primer trimestre de 2018, lo cual les hace, bueno, pues cuestionarse si deberían retirar ya los estímulos o no ante ese freno en el crecimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, tema importante, los bancos centrales y luego también en este aspecto el telón de fondo de todo, que es
el dominio, ¿no? En este caso las estrategias geopolíticas de tanto Estados Unidos como China, bueno, pues han mantenido reuniones en China la semana pasada. No conocemos muchos datos, pero bueno, parece ser que es evidente que algún tipo de acuerdo de cara al medio plazo van a presentar, más que nada porque le conviene a ambos países, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos sobre todo a estar pendientes de la continuidad de los resultados empresariales, que está siendo positivo de manera generalizada, sobre todo en Estados Unidos. Y los datos macro que podamos conocer esta semana, bueno, pues van a ser bastante, en este caso, no va a haber tampoco ningún dato muy relevante. Como mucho vamos a conocer, creo que de cara al jueves, lo confirmamos ahora, el IPC de Estados Unidos del mes de abril. Primero de todo, para hoy, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues declaraciones de miembros de la Reserva Federal, actas del Banco de Japón. En este caso también tenemos declaraciones de miembros del BCE y poco más, ¿de acuerdo? No hay ningún dato excesivamente relevante para hoy. De cara a la semana, bueno, pues sí que vamos a tener también ventas minoristas en Australia. Continúan las declaraciones de miembros en este caso, de la Reserva Federal. Las encuestas sobre oferta de empleo en Estados Unidos, eso lo tendremos el martes. Luego ya vamos a ir conociendo, en este caso el miércoles, bueno, pues como siempre, los inventarios de petróleo, los inventarios del crudo. Y ya para el jueves lo que vamos a tener es la producción manufacturera en el caso de Gran Bretaña, un informe del Banco de Inglaterra muy relevante y sobre todo ya la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra también, y el IPC en este caso, como hemos comentado, abril de Estados Unidos, ¿vale? Creo que el jueves es el día más relevante que tendremos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? El viernes, pues poco relevante, declaraciones de Draghi, y bueno, ningún dato más por el momento. Por tanto, lo que es la semana en cuanto a datos macroeconómicos va a ser un poco light frente a lo que podemos estar acostumbrados otras semanas, sobre todo el IPC de Estados Unidos y la decisión del Banco de Inglaterra en cuanto a modificación de política económica, de la cual nos esperan prácticamente ninguna sorpresa. Me preguntáis por verlo en pantalla, el calendario. Siempre podéis aquí en la plataforma, ¿vale? Fijaros, establecer el calendario. Tenéis aquí, bueno, en este caso vamos a actualizarlo. Vamos a ver un segundito, para que si queréis a la vez, bueno, pues que lo voy comentando yo, también podáis verlo vosotros. Estaríamos en este caso, nos encontraríamos aquí. Yo lo tengo en este caso fijado pues por los acontecimientos más relevantes, ¿vale? El lunes, como hemos visto, no hay ninguno que sea excesivamente relevante, por eso no nos aparece nada. Tendríamos el martes, lo que hemos comentado, tampoco ni siquiera es excesivamente relevante, ya sería para el miércoles con los inventarios de crudo y luego lo que hemos visto, ¿vale? El IPC de Estados Unidos, la intervención del Banco de Inglaterra y demás, ¿vale? Aquí lo podéis ver todo, no lo podéis ordenar en este caso, pues el nivel de impacto que queréis que os aparezca, el país también, ¿vale? Para que un poco también vosotros, si os interesa algún país en concreto, algún tipo de noticia en concreto, lo podáis modificar, ¿vale? Y bueno, vamos a volver un poco en este caso, conocido ya la situación macroeconómica y conociendo también la apertura de los principales selectivos, vamos a valorar algunas commodities y algunas divisas también de manera general para que, bueno, pues un poco nos pongamos en este caso al corriente de todo. Importante, que siempre me gusta haceros mención de esto, ¿vale? Que es un aspecto importante. Fijaros cómo la volatilidad representada por la línea azul, en este caso las velas azules, continúa descendiendo, ¿vale? Volviendo a los niveles previos de la corrección que tuvimos a principios de año, no tan baja, pero evidentemente pues a un nivel más sensato, lo que es un condicionante bueno de que hay tranquilidad de la renta variable. Y fijaros cómo la tendencia en este caso, gráfico rojo y verde, ¿vale? Las velas rojas y verdes son el precio del bono americano, que se ha estado revalorizando incluso a llegar a las tasas del 3%, el bono americano a 10 años. Como bueno, pues hay una tendencia de muy corto plazo, una ligera corrección dentro de esa tendencia global
bajista, muy claramente bajista, como hay algún rebote, pero bueno, en términos generales lo vemos. El precio del bono es probable que siga cayendo, por lo tanto la TIR del bono americano seguirá aumentando de cara al medio plazo de una manera más tranquila, y la volatilidad, bueno, pues se mantiene en este caso descendiendo, ¿de acuerdo? Vamos ahora con las divisas, valoramos primero, bueno, no hemos comentado los índices americanos, los vamos a ver primero y ahora pasamos ya a las divisas. Me soléis preguntar también por ellos. Fijaros cómo, a diferencia de los europeos, mirad el empuje que tuvimos el viernes, un movimiento bastante fuerte alcista, cómo la recuperación les está costando un poquito más, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que en Estados Unidos lo que ocurre es que ya se está reduciendo en la política de estímulos monetarios, tenemos esa modificación de tasas impositivas por parte de Donald Trump y los resultados de las empresas siendo buenos. ¿Qué es lo que se valora? Bueno, pues el impacto que ha podido tener esta reducción fiscal realmente en las empresas a la hora de aumentar los beneficios, consecuencia que no vendría impulsada por la propia empresa, sino por la modificación en las tasas que ha reducido Trump, ¿de acuerdo? Pero bueno, y quizás una dificultad frente a Europa por volver a la zona de máximos, ya que el cambio en política monetaria se ha hecho efectivo, mientras que en Europa todavía continuamos con una inyección de liquidez importante, ¿de acuerdo? Por eso, pues tras las correcciones que hemos visto, Europa pues ha recuperado mejor, el caso de Francia volviendo a máximos, Italia exactamente, igualmente, y en Estados Unidos vamos un poquito más rezagados, ¿de acuerdo? Volvemos a la zona prácticamente de los 24.000 puntos y lo que vamos a buscar por el momento es atacar esos 24.400, pero ojo, muy probable que podamos ver alguna corrección, dado el impulso alcista tan fuerte que hemos tenido en apenas una jornada, volviendo sin lugar a duda a la zona de los 24.100 puntos, sin ningún tipo de duda. Es decir, muy probable que veamos algún tipo de corrección antes de rebasar la zona de los 24.400 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, la tendencia alcista no está muy clara en los selectivos, en este caso americanos. Seguimos moviéndonos en rangos laterales más difíciles de predecir y lo que abogaría sea quizás por aprovechar cortos, una leve corrección como respuesta a la alta revalorización del viernes pasado, y luego sí que es verdad que podemos ver ya mejorías en términos generales, pero de manera más sostenible, más paulatina, en general en cualquier selectivo americano, apoyado evidentemente en parte también por esos resultados empresariales, ¿no? Standard & Poor's lo mismo, un comportamiento mejor. Fijaros qué tirón tuvo el viernes. Es probable que corrija un poquito pues la apertura de hoy. Bastante sensato sería en la apertura americana ver correcciones. Lo mismo, en este caso parece que se aproxima de una manera más clara al tramo alto de ese canal lateral que veíamos. Y vamos a verlo aquí, más amplio, fijaros. Todavía pues, bueno, pues le queda bastante por hacer. Primero tendremos que buscar la zona de los 2.700 puntos prácticamente para luego ya replantearnos el ataque a máximos, ¿de acuerdo? Todavía nos queda un poquito lejos. Por tanto, veremos alguna corrección probablemente con la apertura de hoy, pero en general buscar los tramos altos del canal de cara al medio plazo es lo más sensato tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's. En el caso de Standard & Poor's, la zona de los 2.700 puntos, ¿de acuerdo? Y en el Nasdaq, que es el que mejor comportamiento había llevado hasta el momento, también es el que mejor lo sigue haciendo. Lo tenemos más próximo a esos tramos altos del rango lateral que se encontraba, los 6.800 puntos. Y bueno, pues lo mismo. La apertura ahí podamos ver alguna corrección, pero marcarnos un objetivo en torno a los 6.880, 6.900 puntos sería lo sensato en este caso, trabajando los tramos más largos de cara al medio plazo. Así que una vez solventada esa corrección, sí que ya podamos ver de una manera más clara atacar la zona de máximos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los selectivos americanos. Vamos ahora con las divisas. Empezamos con el euro libra, que lo tenemos aquí. Bueno, el dólar se ha fortalecido de manera general contra las principales divisas. En este caso hemos visto como el euro también lo hacía, a pesar de que ceda
en la jornada de hoy empiece cediendo. Pero mirad, tenemos ese rango lateral también, lo hemos perdido semanas atrás, lo recuperamos y lo mismo, corrección en la jornada de hoy, pero abogamos por buscar el tramo alto del canal, ¿de acuerdo? Podéis colocaros un stop si queréis en la zona de 0,876 y trabajar posiciones largas con objetivo 0,894, ¿de acuerdo? Posiciones largas para, en este caso, el euro-libra, muy atentos al stop si perdiéramos los niveles de soporte. Libra-dólar, posiciones cortas claras, lo que hemos dicho, fortalecimiento del dólar frente a las principales divisas, zona de soporte muy relevante, estar pendientes. O bien trabajamos con stop loss en el nivel, en este caso, de los 1,362 o esperamos que haya una ruptura de ese nivel de soporte más clara y continuamos con las posiciones cortas hasta el nivel de 1,329. Dada la corrección relevante que ha habido, ¿vale? Ese impulso bajista, es probable que pudiésemos ver algún rebote, ¿de acuerdo? En las divisas, las principales divisas europeas y americanas, ¿de acuerdo? Por tanto, a pesar de que la tendencia nos dice claramente que aboguemos por posiciones cortas, no podemos descartar en este caso que veamos algún rebote, incluso alguna vuelta a la zona de 1,37, ¿de acuerdo? Pero si queremos en este caso operar a favor de tendencia, que es lo más sensato, lo que vamos a ver en todo caso es continuar en este caso con las posiciones cortas, ¿de acuerdo? Vamos ahora al euro dólar. Fijaros, lo mismo que comentábamos, se fortalece el euro también entre las principales divisas, lo que al final nos lleva en este caso, bueno, pues a ver vueltas a los soportes de 1,19, algo muy relevante, perdemos los 1,20, volvemos a la zona de 1,19,2 y lo tenemos que tener en cuenta porque de cara a perder este nivel ya estaríamos hablando de vueltas a los 1,18,6 o ver alguna corrección, bueno, en este caso algún rebote, algún impulso alcista que pudiera llevarnos a los 1,20. Yo vería más sensato vueltas a los 1,20 que continuar hacia los 1, hacia el 1,18,6, ¿de acuerdo? Vemos una tendencia de corto plazo, por eso es importante trabajar en este caso con stop loss si seguimos esa tendencia de corto plazo. Punto clave, los 1,20. 1,20 creo que encontraríamos el punto clave para trabajar nuestra zona de stop loss, ¿de acuerdo? Sería el punto más relevante porque, en mi opinión, creo que va a haber una vuelta a la zona de 1,28, creo que se ha, en este caso, apreciado en exceso y además en muy poco tiempo el dólar y que pueda haber alguna corrección, ¿vale? Lo que pasa es que estaremos trabajando o operando en contra de tendencia, algo que implica un riesgo intrínseco en la propia operativa, ¿de acuerdo? Y si pasamos por último ya a commodities, el último aspecto, sobre todo vemos apreciaciones en el precio del crudo, continúa en este caso la revalorización. Hemos roto pues las resistencias más importantes y nos enfrentamos ahora prácticamente a los $80, ¿de acuerdo? Por tanto, hacemos un primer parón en los 77,7 si queréis, un poco más de zona de alerta, empezamos a ver ya una zona de resistencia importante, pero por el momento posiciones largas de manera muy, muy clara, ¿de acuerdo? Si queréis lo mismo. Zona de stop loss para el petróleo. Vamos a ver. Fijaros, si queréis en este caso trabajar posiciones largas, pues una buena zona de stop sería en este caso el perder los $73, $74 sería algo sensato de decidir abandonar esta operativa, ¿de acuerdo? Pero bueno, continuar con las posiciones largas sería bastante factible, dada la tendencia clara alcista que estamos viendo en el precio del crudo y además con posibles sanciones a Irán, lo que va a incrementar todavía más el precio del mismo al reducirse la producción por parte de dicho país, sanciones porque bueno, Estados Unidos considera que continúa con su programa nuclear, cosa que le va a generar dichas sanciones, ¿de acuerdo? Y aparte los miembros de la OPEP tienen intención de reducir todavía más la oferta de crudo, ¿de acuerdo? El oro, pues consecuencia relevante, la volatilidad se reduce, la confianza en la renta variable se incrementa, el precio del oro cae, posiciones cortas,
vamos buscando el tramo bajo del canal, incluso hemos llegado a perderlo en algún momento, lo hemos recuperado, trabajar hasta básicamente los 1306 como mucho, y una vez nos aproximamos a esa zona de soporte, ver qué sucede. Es muy probable que veamos algún rebote, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, de tocado esa zona de soporte, pero si queréis aprovechar este corto hasta los 1306 para luego abrir un posible largo beneficiándonos del rebote, incluso esperándonos a ver si hay una ruptura clara de ese tramo bajo del canal, sería también sensato, ¿de acuerdo? Pero el oro dentro de un rango lateral, aprovechar este corto, los puntos que quedan, para luego ya o abrir un largo o mantenernos a la espera en caso de confirmación de la ruptura, ¿de acuerdo? Como siempre, si tenéis cualquier tipo de cuestión, cualquier tipo de duda, lo vemos enseguida. Me preguntáis si el oro tiene un doble techo. Pues en este caso no hay referencia de ver un doble techo. Lo que vemos es un rango lateral, el cual, bueno, pues básicamente lo que estamos viendo es cómo se apoya en repetidas ocasiones en esa zona de soporte y no logra perder. Pero ahí haber un doble techo, quizás en el muy corto plazo sería, bueno, pues en este caso yo siempre hago por las figuras que podamos detectar que sean claras, ¿no? Muchas veces tendemos a ver incluso figuras no tan claras, posiciones, y eso, bueno, pues nos debe llevar a error. Creo que es muy importante determinar de manera clara una figura de doble techo, cosa que, desde mi punto de vista, no se ha dado, ¿no?, en el selectivo, en el oro en este caso. Vale, me preguntáis por el café, vamos a verlo un segundo. Lo analizamos. Fijaos en este caso la vela que estamos viendo, sobre todo si lo queremos trabajar el café como suelen trabajar en el caso de las commodities, ¿no?, de una manera con un horizonte más de corto plazo. Fijaros como en este caso tenemos una tendencia alcista, una vez tocados los mínimos en este caso, a finales de, sobre todo, fijaros, del 10, prácticamente mediados de abril, marcamos ese mínimo, buscamos otra vez dentro de un rango lateral ese tramo más alto de 125 y vemos una corrección clara. Por lo tanto, lo que abogaríamos sería por volver en este caso a la zona de mínimos, posiciones cortas claras en el café. Fijaros que estaríamos hablando de movernos dentro de un rango lateral con una tendencia detrás de prácticamente de corto plazo. Fijaros en este caso como si ajustamos el canal, pues intentamos estrechar un poco más todavía, vemos un rango lateral del café englobado en una tendencia bajista de más de medio plazo. Por tanto, en este caso, fijaros, la tendencia es bastante clara. Mirad, vemos en este caso estos, vamos a ajustar bien. Vemos esta zona de máximos decrecientes, mínimos decrecientes también. Por tanto, dentro de una tendencia de largo plazo bajista, encontramos en este caso una ruptura lateral, un rango lateral, en el cual, bueno, pues se marcaban mínimos, veíamos algún posible intento de romper esa tendencia, que vuelve otra vez a volver a sus niveles previos de corto plazo, en este caso de presión bajista, y lo que sería sensato abogar es por los mínimos de 114, 115, ¿de acuerdo? Si queréis la semana que viene lo vemos con más claridad, pero bueno, básicamente tendré claro que aquí lo que vemos, vamos a ver por qué no nos marca la línea ahora. Fijaros en cualquier caso como lo que vemos son mínimos y máximos decrecientes, o sea que encontramos una tendencia bajista. Vamos a ver si lo conseguimos fijar bien. Principalmente vemos esa tendencia bajista de largo plazo. Fijaros cómo tenemos también rupturas por la parte baja, incluso tenemos, la podríamos ampliar todavía más. Tenemos una tendencia bajista de largo plazo. La semana que viene, si queréis, lo examinamos más a fondo
y luego pues ese retesteo en los mínimos de 113, recuperación hacia los 127, pero bueno, prácticamente lo que vemos es que vamos a ver una vuelta a la zona de mínimos, ¿de acuerdo? Con claridad. La semana que viene, si queréis, lo vemos con más tranquilidad en el café, lo analizamos con más tranquilidad. Y nada, simplemente si tenéis cualquier tipo de duda respecto al café o cualquier activo, podéis también poneros en contacto con nosotros y os ayudaremos encantado, ¿de acuerdo? Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo para todos los compañeros de XTB.